Continuamos con nuestra serie El mensaje del Maestro. Hemos considerado a Jesús ya por una larga temporada como el idioma de Dios, ¿recuerda? Jesús es el idioma de Dios. Cuando preguntamos ¿qué idioma hablará Dios? Yo creo que el que más le gusta es el español, pero su idioma real, el idioma del cielo, es Jesús. Y a través de Jesús, Jesús encarnado, esta palabra encarnada, este verbo al cual, dice Juan, apreciamos, tocamos, disfrutamos, vimos sangrar y resucitar de entre los muertos. Esta palabra de Dios es Jesús. Así que Él es el idioma, Él es el mensaje y Él es el mensajero. No solamente a través de sus lecciones de vida y de cómo expresó con palabras a los seres humanos quién era Él, quién era el Padre y cómo es que su reino funcionaba, sino a través de su corazón, de su amor, de su bondad, de su celo por Dios y de su celo por cada uno de los seres humanos que se acercaron a Él y les expresó gracia, bondad. Algunos sanó, otros liberó, resucitó de los muertos. Entonces en Él comprendemos el mensaje y es maestro porque sí nos enseña y creo que tiene mucho que enseñarnos. Estando aquí en la tierra, el Señor escogió un género literario muy bonito que conocemos como las parábolas para enseñarnos verdades del reino de Dios que representan su persona, su carácter. El de hoy es muy particular porque trata de las deudas. ¿Cuántos saben lo que es tener una deuda? Mira, algunos hasta dos manos quieren levantar, ¿verdad? Las deudas es algo con lo cual vamos a lidiar toda la vida. No toda la deuda es mala. Hay deuda que es buena. No vamos a entrar en temas financieros, ¿verdad? Pero hay deuda que es buena. Hay deuda que no es buena. Y esa deuda que no es buena generalmente tiene que ver con los meses sin intereses, ¿verdad? Con el Buen Fin. Y generalmente esa deuda que no es buena la adquirimos porque codiciamos, porque deseamos mucho algo y no estamos dispuestos a esperar para obtenerlo. Preferimos la deuda que el ahorro. Preferimos el gasto que la inversión y entonces adquirimos deuda. Hace muchos años un amigo que trabaja en el sector financiero, en una casa de bolsa, pues de un banco particular, hace muchos años, yo creo que, no sé, hace 30 años, pues yo estaba muy emocionado con comprar un auto, ¿verdad? Y yo le decía, ayúdame a sacar el crédito. Sí, ¿cómo no? Y entonces dijo, a ver, pues cuánto ganas y todo. Total, que dijo, la mensualidad te va a quedar para ese auto que tú quieres en aquellos años, pues alrededor de 5,000 pesos. La verdad ni me acuerdo bien, pero pongamos esa cifra, 5,000 pesos. Dije, no, pues le vamos a echar ganas y vamos a trabajar bien duro y bueno, pues a vender más de lo que vendía, ¿no? Cosas lícitas. Y me dice, te voy a recomendar que hagamos un ejercicio antes de sacar el crédito. Me dice, ¿qué tal si esos 5,000 pesos los ahorras por 6 meses? Le digo, pero es que yo ya quiero el carro. Dice, ¿no traes auto ahorita? Yo te presto uno. No, sí tengo, pero ese está más padre. Y ese olor, tú sabes, cuando abres la puerta del auto de la agencia, aunque te digan, no, pues puedes comprar un perfume de auto nuevo. No, ese olor no es posible replicarlo a menos que sea algo nuevo. Y pues yo en aquellos años dije, no, pues ya lo quiero, pero vamos a darle. Pues a los 3 meses creo que me di cuenta que no podía juntar 5,000 pesos y desistí de la deuda. Esas deudas malas en lo natural comprometen los años de vida y pueden comprometer tus generaciones, pueden comprometer la calidad de vida que tú tienes, porque por pagar un bien
que no es indispensable, o en el nivel de confort que buscas, que no estás listo para pagar, comprometes cosas muy importantes. A veces hay que trabajar más y el tiempo nada más, la medida son 24 horas al día. Y entonces le quitas tiempo a la familia, le quitas tiempo a tu salud, le quitas tiempo a las vacaciones. ¿Por qué? Pues porque ya adquirí deuda. Y esa deuda entonces va disminuyendo tu calidad de vida. Cuando hablamos de las deudas del alma, sucede exactamente igual. Es imposible, Jesús dijo, que no haya tropiezos. Es imposible que no adquiramos deuda en el alma. Es imposible que no debamos a alguien por haberle ofendido. Y es imposible que alguien no nos deba por habernos ofendido. Pero cuando retenemos esas deudas y nos damos el lujo de acrecentarlas, nuestra calidad de vida emocional, mental y física empieza a disminuir. Aunque Dios haya diseñado algo muy hermoso para nosotros. Y es aquí donde esta parábola tiene lugar. Dice Mateo 18, Jesús enseñando cómo es el reino de los cielos, dice: es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, no solamente a él, sino a su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Nomás espérame. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor consideró que aunque el siervo tenía la intención de pagarle, no le podía pagar. No habría tiempo suficiente ni recurso que él pudiera tener, adquirir, por mucho trabajo que hiciera, que le pudiera pagar estas 10,000 monedas, estos 10,000 talentos, aunque trabajes de sol a sol, aunque trabajes 24 horas al día, por el resto de tu vida, no vas a poder pagarme. Es impagable tu deuda. A veces nosotros, los que hemos recibido esta gracia de Dios, de su perdón, de su justicia por Cristo Jesús, decimos: híjole, ¿con qué le pagaré a Dios? Con nada. Podemos responder, pero nunca pagar, porque no somos iguales a Dios ni en generosidad ni en riqueza. ¿Cómo le voy a pagar? No tengo con qué, pero sí puedo responder a esa gracia entregándote mi vida para honrarte. El Señor dijo: no me vas a poder pagar. Usted y yo recibimos esta gracia, esta justicia, porque a Dios le plació. Y es nada más por gracia. El problema de este siervo es que cuando salió de ahí, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él debía 10,000 y se le perdonó. Y encuentra a uno igual a él que le debe 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, lo estaba ahorcando, exigiéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo. ¿Recuerdas? Las mismas palabras que usó el primero con su señor, su consiervo usó con él. Ten paciencia, yo te lo pagaré. Ten paciencia. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: iglesia, cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar deuda, Dios nos va a llamar a cuenta en esta tierra. No para condenarnos, no para maldecirnos, sino para enfrentarnos a la realidad de nuestra condición. Y su Espíritu Santo nos va a recordar esta gran deuda que teníamos y no podíamos pagar, y fue cubierta por la sangre de Cristo. No es que fuimos declarados no deudores, fuimos declarados deudores, pero como no había quien pagara, Dios mismo pone la ofrenda, el pago, en el sacrificio de su Hijo, para que nosotros, a través de ese pago, quedáramos sin deuda. Pero yo era deudor. Así que cuando yo no me dispongo a hacer lo mismo que el Padre hizo a través de su Hijo, es que el Señor nos va a llamar a cuentas. Su Espíritu Santo va a tratar de convencernos, de traer a luz estas glorias de su Hijo. Y entonces le dice: siervo malvado. Recuerda, le dice malvado a alguien que experimentó el perdón, la gracia de Jesús. Malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y la pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de tu igual, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, mira lo que hace el Señor: le entregó a los verdugos. Le entregó a los verdugos. Qué triste cuando un creyente tiene que ser entregado a los verdugos por su necedad. Y créeme que la Biblia expresa que cuando Dios nos entrega, porque es un principio bíblico desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cuando Dios nos entrega, le causa un gran dolor. ¿Y por qué nos entrega cuando nuestra necedad nos impide llegar al arrepentimiento para perdonar a otros y librarlos de sus deudas? ¿Por qué nos entrega el Señor a estos verdugos como la última oportunidad para que, zarandeados por los verdugos, vayamos al arrepentimiento? Entregarnos no significa que Dios nos maldice, ni nos aparta de su presencia, ni perdemos salvación. Entregarnos a los verdugos es el fruto de nuestra necedad. Es que no queremos. Familias enteras siendo castigadas por el verdugo del odio, del resentimiento, del deseo de venganza, del reproche. Hijos, una generación enojada, los verdugos del enojo tomando sus corazones porque los padres no están dispuestos a perdonarse sus deudas. Tú me debes, esposa, tú me debes, esposo. Y esos verdugos que también los oprimen a ellos, pasan con sus hijos. Y por eso tenemos una generación enojada. Porque lo único que se expresa en el hogar es el enojo, la venganza, el reproche. Una generación enojada. Cristianos, porque estamos hablando de un creyente que recibió el perdón, que teniendo acceso a una rica herencia en Cristo, viven oprimidos. Y entonces están buscando la oración que los libra del verdugo.
la liberación que los libra del verdugo. Y de acuerdo a lo que Jesús dijo, en este caso no va a haber oración ni liberación hasta que no haya una disposición para perdonar como Él me perdonó a mí. Y entonces algunos que no encuentran la paz de Dios y la alegría de su salvación están siempre buscando de estudio en estudio bíblico, de reunión en reunión, porque necesitan algo para aligerar el dolor del verdugo, del resentimiento, del odio. Algunos enferman físicamente por ello. Y siendo una tierra donde se depositó no la semilla de la palabra, sino la semilla de la amargura, empiezan a contaminar todo su alrededor. Se dan el lujo de retener deuda. Hace ya muchos años también, un amigo pastor que ya fue a la presencia del Señor me dijo: solo ocúpate de una cosa. Sí, te tienes que preparar para predicar, todo eso ya tú lo sabes, pero tu corazón, nunca te des el lujo de retener una deuda, porque se va a sembrar esa raíz de amargura. Y la iglesia que presidas, en este caso Convivencia, va a ser una iglesia amargada. Si tú te das el lujo, porque te van a ofender, al igual que a todos nos ofenden. Si tú te das el lujo de contraer esa deuda, la iglesia y las generaciones que vienen va a ser una iglesia amargada, llena de pleitos, de rencillas, de reproches. Y cuando pega mi corazón, porque pega más seguido de lo que tú te imaginas, el deseo de retenerle la deuda a alguien, digo, no me puedo dar ese lujo. Es un lujo demasiado caro. Y no solamente por la iglesia, por mis hijos. ¿Qué lujo de deuda te estás dando que te impide disfrutar lo que Dios diseñó para ti y tu familia, reteniendo una deuda que ya debes de soltar? Entonces el Señor enojado lo entregó a los verdugos. Este principio de entregar lo vemos en el Antiguo Testamento, un ejemplo muy claro, cuando Faraón decidió no y Dios lo entregó. Romanos capítulo 2 dice de aquellos que conociendo a Dios decidieron no glorificarle como Dios y los entregó. De nuevo, no pierdes su presencia, no pierdes la salvación, pero es muy triste que un heredero de las promesas viva a merced de los verdugos. Y dice, hasta que pagues. Pero ¿sabes cuándo vamos a poder pagar? Nunca. ¿Cuándo nos va a pagar esa persona? Nunca. Situaciones traumáticas, vergonzosas por las que hemos pasado muchos de nosotros. ¿Cuándo ese deudor me va a poder pagar? Nunca. Porque en las deudas del alma solo Dios tiene la capacidad de sanar. Y su promesa es en Isaías: Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. En el tema de las deudas, de retener deuda, la sanidad del alma únicamente viene cuando yo me dispongo de todo corazón a perdonar. Sí, hay días donde pensamientos me recuerdan la deuda,
Acostumbrados a emociones negativas me recuerdan la deuda. Y hay gente que tiene esa deuda como su gran riqueza. Es lo único que tengo. Incluso es lo único que me mantiene con vida, la esperanza de ver que a ese desgraciado le caigan las plagas. Es su mayor tesoro esa deuda. Nunca te van a pagar. Pero los verdugos van a estar contigo. Aunque muriendo, partiendo de esta tierra como creyente, vayas al cielo, cuando llegues allá vas a decir: qué gran estupidez haber vivido a merced de los verdugos, teniendo la gracia de Dios para vivir en libertad, con paz y con alegría. Así el Padre hará con ustedes si no perdonan de todo corazón. De todo corazón. El perdón a veces no implica permanecer, pero el corazón sí debe perdonar. Hay ocasiones donde ya no es posible permanecer cerca de una persona, pero el corazón está libre. Por eso habla del corazón. Y personas que van de relación en relación en relación, buscando de manera externa el alivio a los verdugos de la soledad, del aislamiento, en el egoísmo recalcitrante de que todos existen para hacerme feliz. Nunca vas a encontrar el pago de esa deuda, a menos que te dispongas de todo corazón. Hay otra escena en los evangelios donde vemos a dos deudores. La historia es un poco diferente. La primera que dijimos pues fue una parábola, una historia que Jesús usó, inventó para darnos a entender un principio. En esta, Lucas registra que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: se va a empezar a subir unos músicos, no se asusten, son amigos. Dijo para sí: empieza a observar el desprecio del fariseo. Llega un momento donde si tú crees que el que te debe es Dios, lo vas a tratar con desprecio. ¿Has notado que la gente enojada que no conoce a Dios se refiere a Él con desprecio? Y tenemos que ser pacientes con ellos. Y expresan: ¿por qué? Y si Dios existe, y están enojados porque creen que Dios les debe. Este fariseo, que se creía justo por sus propias acciones, no consideraba que Jesús era digno de él. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es pecadora. Entonces Jesús, conociendo la intención, viéndole el rostro de plátano desabrido, imagínate la cara de este fariseo, así como desilusionado, enojado. ¿Cómo incluso esta mujer se atreve a pisar esta casa tan santa? Le dijo: Simón, te voy a decir algo. Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues,
tú que te las sabes todas, tú que te las comes ardiendo, tú fariseo que conoces la palabra al revés y al derecho, tú dime, ¿cuál de ellos amará más? Y responde aquel, yo me imagino con una gran sonrisa, pues aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, porque en los valores humanos tú consideras que la bondad de una persona merece menos perdón a la maldad de otra. En ocasiones escuchamos testimonios donde una persona fue de lo peor, de lo peor, de lo peor que un ser humano puede ser, y escuchamos su testimonio y una conversión tan dramática, y yo cuando los escucho pues digo, wow, a lo mejor yo ni cristiano soy. Porque luego el que se robó un chicle en el Oxxo dice, no, pues ese sí, ¿verdad? Ese sí necesitaba mucha sangre de la cruz. Yo pues con 2, 3 gotitas tengo. Pero ese, wow. Y lo aplaudimos y qué bueno. Pero no es lo que Jesús está enseñando. Vuelto a la mujer, le dijo, Simón, bajo tus valores humanos, bien. Pero ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Fíjate que Jesús usa esta para enseñarle algo. Tú, Simón, te referiste a mí como este, pues esta viene conmigo. Por eso se refiere a esta, para identificarse con ella y que el otro tipo sepa que aunque se siente el papá de los pollitos, el fariseo que conoce la ley de Moisés al revés y al derecho y que supuestamente él la cumple, no se ha dado cuenta que es igual de deudor que esta. Porque este, al que se refirió como este, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, las glorias del Padre materializado en un cuerpo, este ha venido a entregar su vida por esta. Y esta lo comprendió, no a la luz de sus pecados, a la luz de la santidad del Hijo de Dios. Por lo tanto, sus muchos pecados le son perdonados. Y entonces lo que está enseñando el Señor es que no es la cantidad de pecados que cometes. Porque si me comparo con otro ser humano, me vuelvo orgulloso como el fariseo. Pero cuando comparo mi alma con la santidad y la justicia del Hijo de Dios, yo soy un miserable pecador. Y por eso la mujer fue movida. Obviamente había tenido un encuentro anterior a esta escena, y ella, al darse cuenta que el que perdonó sus pecados, el que pagó su deuda, una deuda impagable, entonces ella se deja ir y empieza a llorar. Empieza a ungir su cabeza con aceite, derrama el perfume. Porque cuando alguien se ha enfrentado a este perdón de deuda, es que realmente adora y pone a disposición de Jesús toda su vida. Y cuando sale del lugar secreto del cual hemos cantado y cantaremos en unos segundos, cuando ha estado en ese lugar secreto de intimidad, donde la deuda es perdonada, donde al enfrentarse al Hijo de Dios no sales condenado y triste por una deuda que no puedes pagar, sino sales con una gran alegría porque la deuda fue perdonada, pero con un sentido de gratitud, de adoración. ¿Por quién pagó? Y al salir de ahí, que te encuentres con otro igual,
se va a reflejar que estuviste en el lugar secreto donde se perdonaron las deudas. Y entonces los verdugos que nos atormentan van a ser reprendidos por Dios mismo, porque ya no tienen lugar en nuestras vidas. Si eres tan amable, ponerte de pie. Cantemos una vez más, y al cantar, que el Espíritu Santo nos lleve a este lugar donde estamos conscientes de la gracia y la bondad de Dios, y que expongamos nuestros corazones. Y si has estado viviendo bajo la angustia de verdugos por la falta de perdón, disponte de todo corazón